En la próxima media hora abordaremos el concepto de la salud participativa en Europa, que hace referencia sobre todo a cómo se sitúan los diferentes actores del proceso. Y queríamos empezar compartiendo con ustedes un humilde ejercicio periodístico, que es trasladar un micrófono a la calle y preguntarle a la gente sobre los derechos, si se conocen los derechos que tenemos como pacientes y también los deberes. Este es el resultado. Pues no con certeza, pero diría pues que creo que sí, seguir los tratamientos, agilizar un poco los procesos, cancelar una cita, por ejemplo, si no voy, ¿no? Bueno, pues no sé si sabría cuáles son todas, pero bueno, creo que no tenemos toda la información que probablemente necesitáramos. No, la verdad que no tengo mucha idea. Pues hombre, por ejemplo, cuando voy a una cita médica, ir con mascarilla, respetar lo que dice el médico. Coger las citas con tiempo. Pues la verdad es que no tengo ni idea. Entiendo que, como cualquier otro español, tener un acceso digno a la sanidad pública, siguiendo un poco la línea de tratamiento, supongo que puedo decir que no voy a seguir algo pues porque veo que igual no me compensan los efectos secundarios o lo que sea. Pues entiendo que se me trate bien. Las listas de espera más cortas. Alguna asistencia sanitaria, digamos semi-gratuita, ¿no? Porque la pagamos con impuestos. Pues ser atendido, pero poco más. Y empatizando con los trabajadores, cogiendo las citas con tiempo o apareciendo a la hora que es. Joder, pues yo desde mi profesión, porque voy a ser psicóloga, entiendo que desde ahí, pero no lo sé. Pues entiendo que primero conociendo justamente lo que me habéis preguntado antes. Bueno, pues yo diría que no te sé responder. Yendo por cosas realmente importantes y intentando no sobrecargar. Pues si tengo una revisión, pues cogerla con tiempo. Racionalizando el uso del servicio. No ocasionar todo el conflicto, ¿no?, de los profesionales de este país. Supongo que los médicos. Bueno, pues me tendría que representar el Ministerio de Sanidad, que es el que, y los servicios públicos de salud. No lo sé. Hombre, entiendo que las autoridades sanitarias, pero no lo sé. Muy simbólica, evidentemente, habrá mucha gente mejor informada, pero bueno, puede ser una pequeña muestra para empezar este contenido del programa y arrancar. Me están acompañando y los quiero presentar Marco Greco, que es el presidente de la European Patient Forum. Marco, welcome, bienvenido, muchas gracias. Y también Elena Moya, que es la coordinadora de Relaciones Internacionales del Foro Español de Pacientes, es miembro de la Junta Directiva del Foro Europeo de Pacientes, en representación de este Foro Español de Pacientes, y es vicepresidenta también de la Asociación Española contra la Meningitis. Elena, bienvenida. Muchas gracias. Vamos a hablar de representación. Marco, cada país de Europa hace las cosas de una manera diferente. Desde tu experiencia, ¿cómo se actúa en cada país? ¿Cómo se hace en cada país? Okay, I will answer in English, of course. I'm sorry, but my Spanish is terrible. So, as you say, each country is different, and drawing a comparison is often difficult because we are really different. We are 27 different countries, no, you know, and healthcare systems are organized differently. They have different budgets. And also the patient population and the culture of the patient population may be different. So I cannot draw maybe a specific example on these, but I would like to have a look at the entire European perspective. Because the general trend that we see also in other countries, and we would like to see also in the missing one, is that healthcare systems slowly, but they are giving a greater focus to disease prevention, primary care, and patient engagement in these phases. In our opinion, prevention and primary care are essentials, and we need to keep on investing on these things. Investing in this is essential. But it's also important to have, let's say, this new system co-designed with patients. When it comes to the presence of our organizations in Europe, it's growing. Some patients' organizations, for example, in APF, are umbrella organizations like yours.
Some others, they do represent at the European level a specific disease, but representing a specific disease, an umbrella regionally, nationally, European level. In any case, it's essential to understand that every contribution is important and makes the difference. Voy a hacer una pequeña traducción. Si me he dejado algo, Elena, me ayudas, por favor. Marco ha dicho que los sistemas sanitarios están organizados de forma diferente, los europeos, evidentemente, que tienen presupuestos distintos y que las poblaciones de los diferentes países, pues evidentemente, que son muy diversas. Destaca que la tendencia general que se observa en algunos países y que también les gustaría ver en otros, es que los sistemas sanitarios se están centrando más en la prevención de enfermedades y potenciando la atención primaria. En opinión del Foro Europeo, estas dos líneas de trabajo son la mejor manera de avanzar, la mejor manera de hacer frente a la creciente carga de enfermedades crónicas. Cada vez vivimos más años, ¿no? La idea es intentar prevenirlas en un primer momento y una vez que aparezcan, tratarlas en un entorno de atención primaria. Finalmente, habla de la presencia de las organizaciones de pacientes cada vez más creciente en los países europeos. Elena, este sería un mínimo resumen de todo lo que nos ha contado Marco. Sí, bueno, simplemente puntualizar el último comentario sobre estas organizaciones en Europa que representan una enfermedad en concreto o, como el foro, que representan otras enfermedades crónicas que son como paraguas, y es muy importante que estas organizaciones paraguas estén a nivel europeo porque ahí hay más patologías representadas. Marco, te pregunto ahora por el ordenamiento judicial, es decir, por las leyes, ese marco legal, ¿no? ¿Dónde se incluye la participación del paciente en los diferentes ordenamientos que en cada país será de una manera diferente? As you say, it's different. Let's say that a sort of common point in the different legislations here is, let's say, from what concerns patients when they are liaising with their doctors. A different story is engaging with patients when it comes to clinical trial co-design, dialogue with medicine agencies, dialogue in the co-design of the healthcare system. In some cases, this is happening. In some other, that cannot happen because it's not foreseen by the legislation. So our work is to make this changing. No, it was mentioned this morning by Maria that the Spanish Medicine Agency had to change the statute, no, for improving the participation of patients, and it is the same thing that we are undergoing in Italy in these days, for example. It's not that they don't want to cooperate with us. It's simply that they need a different legal environment for doing this. But this means that we have to build 27 legal environments. Or, more easy, it should be a European effort to make this mandatory and to facilitate this process. This is what we are trying to do at EPF. Entiendo que Marco lo que nos está diciendo es que efectivamente hay una diversidad también de ordenamientos jurídicos, que no hay una pauta común, pero que lo ideal sería que una institución como el Foro pudiera aglutinar de alguna manera ese liderazgo, ¿no? Que los pacientes quieren y que además deben participar en las decisiones que se tomen, Elena. Sí, el ejemplo de la Agencia Española del Medicamento, la Agencia Europea, que han incorporado en este órgano decisorio la voz del paciente, o el ejemplo que han puesto de este hospital, que tiene ya su foro en el que participamos los pacientes. Es verdad que es una tendencia, nos gustaría que fuera un poquito más rápida, porque vamos pidiendo esto, ¿no? ¿Os acordáis del famoso center patient, ¿no? Que el paciente estuviera en el centro? Bueno, eso nos parecía al principio ideal y luego vimos que, bueno, era un poco un adjetivo vacío, ¿no? Lo que queríamos era vernos en estos órganos de decisión, pero de verdad, en estos comités que contaran con nosotros. Ya hay ejemplos concretos que se han mencionado esta mañana, pero queremos mucho más y más rápido. Lo que me lleva a preguntar por el momento actual. ¿Cómo es ese momento actual? ¿Qué representación, qué nivel de representación tiene el Foro Europeo de Pacientes en esos diferentes ordenamientos? It's a sort of paradox, but at the EU level, this is happening easily, or in an easier way. So APF liaises vis-à-vis with the European institution on a daily basis.
We had, I don't know, 2 weeks ago a meeting with the European Commissioner on the new pharma legislation that hopefully will pop up next week. We have frequent meetings with the Commission. We also provide input to public consultations and other working documents when we are requested. When it comes to the European Parliament, we work mostly with its members and their assistants in the drafting of the legislative amendments. And here I would like to add a point. When we work with the members of the European Parliament, we work with people that are representing other people in a specific country at the European level. So the work of the National Forum is essential also to support us, because when I'm speaking with a member of the European Parliament from Spain, it's important to be backed up by a strong organization as the Spanish Forum. And it is important to have this kind of organizations also in other countries, because not in every European country you have a national forum, and this is a problem. The other success story is our cooperation with the European Medicine Agency. That is at many levels, and I think the European Medicine Agency at the world level is probably the one that is engaging most with patients when it comes to regulatory matters. Marco nos ha enumerado algunas de las acciones, reuniones frecuentes en la Comisión Europea, aportaciones permanentes en las consultas públicas y otros documentos de trabajo siempre que se les solicita, ¿no? Como un agente importante. Se cree firmemente en el valor de estas interacciones. Esto es lo que ha destacado, ¿no? Que al final lo que nos pasa en los diferentes países siempre tiene líneas en común, ¿no? Por decirlo de alguna forma, por resumirlo de alguna forma, y puede generar esa sensibilización e importancia del compromiso de capacitar a las asociaciones de pacientes frente a la Unión Europea, ¿no, Elena? Sí, sobre todo en estas reuniones más directas con un representante español en el Parlamento Europeo, el tener nuestro país una fuerza de los pacientes le da pues, más credibilidad al discurso de Marco. Y comentaba Marco, y es verdad, parece increíble que otros países, nuestros vecinos franceses, no hay un foro de pacientes. Nos parece algo, pues nosotros llevamos muchos años, ¿no? Gracias a esta visión de Albert Joubel, que era, bueno, pues quiso lo que quiso para España, pues lo quiso para Europa, ¿no? Fue un visionario, ¿no? Que los pacientes estuvieron representados por una plataforma o un foro. Sin embargo, unos vecinos como Francia, que pensamos siempre que tienen cosas mucho más avanzadas, no han creado esta entidad que a nivel europeo pues es muy importante. ¿Y qué ejemplos hay en la Unión Europea que podamos adquirir aquí? ¿Qué podemos aprender de lo que se está haciendo en la Unión Europea, Marco, Elena? I think what we really need to learn is the fact that despite cultural differences, we are very similar in our needs as patients. We need to be united in this. We need to work together because at the end of the day, what we need is to have concrete, timely access to medicine. I used to say access is true, is real, when you have access to the right medicine at the right time for the right patient. If one of these three parts is missing or is delayed, something is not working, because I may get the best possible medicine for my condition, but if I get it too late, for example, it's useless. And it is a waste of money, it's a waste of resources that affects also other conditions, because resources are scarce by definition. So the other thing is that going around Europe and talking with other patients and colleagues, I can tell you that everybody wants to make an effort for co-design, for working together. This is the great, let's say, intuition, no? To be proactive, to say, I'm here and I'm ready to work with you for doing something that we need. And I'm saying we, because when I'm talking particularly with Commission or MEPS, I always like to make this point. Because sometimes, you know, we talk with the institution and we are the patients.
But it's a bit strange because also on the other side of the table, they are patients, or they will be. It's something that still needs a cultural change. Decision-making people need to understand that they are deciding also about their future and the future of their son and daughters, no? And it's still something ongoing. Elena, ayúdame, pero aquí la idea básicamente es que independientemente de la condición de salud que tenga cada uno, al final hay un patrón común, entiendo, que es la representación, que el paciente pueda estar en la toma de decisiones, que pueda decidir sobre lo suyo, mayor acceso al medicamento, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco lo que nos ha contado. Todo esa idea que siempre nosotros lo tenemos muy presente, es que todos somos o seremos pacientes. Entonces, que los órganos de decisión lo entiendan, porque si en ese momento no lo son, pero lo serán o sus familiares, ¿no? Hay ejemplos concretos, quizá lo hayáis visto en televisión. Hay un foro en Europa muy organizado y es el polaco. El foro de pacientes polacos hizo una labor extraordinaria cuando la guerra de Ucrania, todas esas mujeres embarazadas, esos niños pequeñitos, esos mayores que recibían los polacos, pues gracias a la existencia del foro polaco de pacientes, trabajaron mucho, por ejemplo, el tema de la vacunación. El calendario vacunal ucraniano es uno de los más débiles de Europa, y entonces el foro polaco de pacientes, como prioridad, se ocupó de este tema. Entonces, todos los pequeñitos que luego, pues no sé si os pasará, pero están en hogares cercanos a los nuestros, estas mujeres embarazadas, los mayores, se preocupó mucho el foro polaco de vacunarlos, que tuvieran un calendario acorde a la mayoría de los países europeos. Y luego tengo el ejemplo, siguiendo con la vacunación, con los ingleses. Los ingleses, nos guste o no, son, bueno, a nivel de pacientes, unos números unos. Son más beligerantes que nosotros, no les cuesta nada ir al Parlamento con pancartas para conseguir sus deberes y sus derechos, pero es verdad que en términos de vacunación y de llamada a la salud pública y a las autoridades han conseguido cosas extraordinarias en estos últimos 30 años. ¿No? Tenemos que aprender un poco de los que se mueven mejor y más rápido que nosotros, creo. Sí se puede, ¿no? Sí se puede, sí se puede, sí. Una última cuestión antes de liberaros. En los próximos meses España va a liderar la presidencia europea, vamos a tener el mando de la presidencia en la Unión Europea. ¿Podemos aprovechar ese momento? ¿Qué expectativas podemos tener de cara a estos próximos meses? Well, there are high expectations and huge responsibilities because the Spanish semester will start after the presentation of the new pharma legislation at the European level. So the beginning of the work on the implementation will be actually falling into the semester, and it will be an enormous chance to promote work for tuning this legislative process. But also, I think it would be a great chance to put much higher on the EU agenda the need for better healthcare, because the new legislation is focused on pharma. It challenges a lot of difficulties that we are facing, like, for example, shortages, in an innovative way. I'm not sure it will be a full solution, but at least there is the will to be innovative from what we have seen. But still, accessibility, as I said before, is much more. It's not only shortages, it's also pricing, it's also the necessity of equalizing the situations, but equalizing doesn't mean to push down, but to raise up the level for everybody. It's la sanidad es un derecho, no? Muy bien. It's not something we have to demand for. Claro. It's something should be granted. And I think this is a great chance to build. Some semesters in the past focused a lot on healthcare, and we have seen enormous benefit. I usually recall the semester, the double semester, Romania and Czech Republic, in which 4 years ago they decided to focus on vaccination. Mm-hmm. A lot of the work done in those semesters
made possible, for example, the speedy approval of COVID vaccination, because there was an enormous amount of job done during that semester. So I'm inviting the Spanish presidency to put vision in this, to have the courage of putting vision in this. Tenemos una oportunidad en la presidencia europea, invita a Marco a que se visibilicen muchas cosas, esperan que la Unión Europea haga mucho más en el ámbito de la asistencia sanitaria, más concretamente en las competencias para reducir las disparidades entre los Estados miembros, en garantizar que los nuevos medicamentos y los tratamientos realmente lleguen a todos los países de manera uniforme, animar a los Estados miembros a fomentar también la atención primaria, como decía al principio, ¿no? Y poner en marcha acciones paneuropeas para la prevención de todas esas enfermedades. Elena, es una oportunidad lo que tenemos, ¿no? Sí, tenemos, la verdad es que una gran esperanza y, como decía Marco, tenemos ejemplos de otros países cuando les ha tocado han hecho grandes cosas porque han sido visionarios, ¿no? Comentaba lo del COVID, que tuvo éxito las licencias tan rápidas porque el trabajo se había hecho previamente, ¿no? Ya sabemos que las cosas de Palacio van muy despacio, los políticos, ¿no? Hasta que cogen el ritmo de la calle, bueno, pues hay una disparidad ahí temporal, pero bueno, con este ejemplo que nos ha dado Marco, yo creo que tenemos esperanzas de que la presidencia europea española traiga muchos beneficios para el paciente. Fenomenal. Y fuera de guión, Marco nos ha pedido, y Elena me imagino que también, hablar de Albert Llobel. Querías dedicarle unas palabras. Yes, just a few words. It's a big honor for me to be here today with you and to represent the European patients. No, it's a big burden, but I've ended up here today after a long journey. Started as a patient in the 90s when I got diagnosed with Crohn's disease. And so I went from associations and so on. I joined APF in 2005. I was much younger than today. In a period in which it was not normal to have youth people, young people participating in boards activities. And in my first board meeting in APF, I sat down and next to me there was this Spanish guy. It was already told this morning. I had the chance to work with him. I had the chance to learn from him. He was a true visionary. But I always remembered those first words that we have exchanged because he asked me about my story and these kind of things that you do in the few minutes before a meeting. And then I remember I said something like, I hope to match here to be able to get this responsibility, but I'm learning and so I will do my best. And Albert told me, this is an important perspective, this is an important starting point, but do not be scared to do things and to make your points. So do things and make your points. Two very simple messages told by a person that had a vision that was, believe me, now I'm a professional in this world. He was 25 years ahead his time. So we are still running after part of his vision. But this is two things that are still very actual that I would like to recommend, that we still recommend to young patients in our training. Make your point. Don't be ashamed, don't be scared, make your point. It's important. The patient perspective is essential. Make the point of the patients. And this is an invite that I would like to extend to you all when in your everyday work representing specific patients community. Thank you. Lo que dice Marco, Elena, ayúdame, es que él ha recordado los tiempos en los que empezó en el foro mano a mano con Albert y que Albert era una persona muy visionaria y que tenía las cosas muy claras y que en lugar de ir con florituras y permitirme había que ir al grano y hacer cosas, ¿no? Moverse, el movimiento se hace andando. Creo que es un poco la traducción literal que yo estoy haciendo, pero Elena, seguro que tú puedes ayudarme. Marco le comentó a Albert que le daba un poquito de miedo esa nueva responsabilidad en el foro europeo, aunque él tenía muchas ganas. Y le dijo, no tengas miedo, o sea, eres un paciente, adelante,
sé valiente, sé fuerte y nunca olvides que eres un paciente, no tengas miedo. Y lo recuerda él siempre, ¿no? Y que 25 años después es muy de actualidad todo esto, ¿no? Sigue estando muy de actualidad. Que alguien que ya tenía la enfermedad, ¿no? No sé si en ese momento era ya un paciente, le comunicara que no hay que tener miedo, ¿no? Y yo creo que eso en nuestras pequeñas asociaciones, digo pequeña, pues la mía es pequeña, yo creo que es el mensaje, ¿no? Siempre decimos, no tengas miedo, estás aquí y estamos aquí para apoyarte, ¿no? No estás solo. Y yo creo que es el mensaje de Alberta Marco, que hoy vemos sus frutos porque ya lleva muchos años en la presidencia del Foro Europeo. Marco, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de estar aquí hoy. Sí. Sé que es un esfuerzo importante. En nombre del foro te doy las gracias. Y Elena, a ti como siempre un placer también compartir con vosotros. Igualmente, es un Y un fuerte placer. aplauso. Muchísimas gracias. Thank you. Muchas gracias, Marco.